La cuenta regresiva que había empezado en el número 10 finalmente llegó a 0. Y la explosión debajo de nosotros hizo vibrar el fuselaje de una forma tan violenta, que visto desde dentro parecía una gelatina. Todo se movía tan drásticamente que estaba seguro de que en cualquier momento todo estallaría en 1000 pedazos. Después de varios minutos, el cohete se estabilizó y el movimiento apenas era perceptible. Habíamos pasado la fase más crítica del despegue, pero apenas era el inicio de un viaje que duraría unos cuantos días más. Nuestro destino era nuestro satélite natural, la Luna. La tripulación está conformada por 3 astronautas, incluyéndome. Fuimos los afortunados para, después de varios años, regresar a nuestro astro. Nuestra misión en realidad era bastante sencilla, y más tomando en cuenta que aquella misión era únicamente para demostrarle al mundo que la nueva era de viajes espaciales había empezado. Debíamos simplemente caminar por su superficie, recoger unas cuantas muestras, y asegurarnos que la bandera colocada por el primer hombre en la Luna siguiera firme. Aunque en realidad, lo único importante era que demostráramos que habíamos llegado nuevamente a la Luna. Para eso, nuestro alunizaje sería no solo televisado, sino que también sería transmitido en vivo por internet. Nos pusieron unas cámaras bastante pequeñas y nada estorbosas encima de nuestros trajes espaciales, de tal forma que todo el mundo viera lo mismo que nosotros. Cuando finalmente la cápsula aterrizó y la compuerta se abrió, el panorama desolador de un enorme e interminable desierto gris se extendió por el horizonte. Aquello me decepcionó un poco, pues creía que nos encontraríamos con algo más que la nada, pero no fue así. Ahora entendía por qué el hombre no había vuelto a pisar la Luna desde hace bastante tiempo. Alunizamos casi en el mismo sitio que la misión del Apolo 11. La bandera americana seguía ahí, inmóvil e imperturbable, rígida y gloriosa. Varios de los artefactos colocados en las diferentes misiones del programa Apolo también seguían ahí. No muy lejos de aquel lugar, había una zona con varios cráteres. Estos no eran muy grandes, y la profundidad de estos apenas superaba los 10 metros. Pese a que nuestra misión se limitaba a caminar sobre la superficie del satélite, decidí investigar aquella zona y hacer un poco más interesante nuestro viaje. Al fondo de uno de los cráteres, había varias rocas apiladas la una sobre la otra. Como sabrán, la gravedad ahí es menor, por lo que se pueden levantar objetos que en la Tierra jamás se podría. Así que cuando bajé y empujé una de las tantas piedras, esta se movió como una simple hoja de papel, revelando lo que había debajo de ellas. Un túnel, de no más de 2 metros de diámetro, iniciaba en aquel lugar. El lugar era demasiado angosto, pero no lo suficiente como para no poder bajar por ahí e investigar. La oscuridad casi absoluta que salía del agujero era casi impenetrable a las débiles luces con las que estaba equipado mi traje. A pesar de esto, se podía observar cómo el túnel descendía en forma vertical, hasta ser tragado por una negrura casi absoluta. Dudé en descender hacia lo desconocido. Sabía que en aquel lugar solo había un solitario túnel lleno de nada. Pero el hecho de no saber hasta dónde llegaba era lo que más me daba miedo. Aún así, y cumpliendo con el deber de la misión, y sabiendo que cientos de miles de espectadores veían lo mismo que yo, me armé de valor y bajé por el túnel, que me llevaría a las entrañas de la Luna. La altura del túnel era tan pequeña que era imposible bajar gateando. Lo mejor era recostarme, como si fuera un tobogán, e impulsarme poco a poco con las manos. Mientras bajaba en la oscuridad, podía notar que la señal de radio era cada vez más débil, por lo que en cualquier momento me quedaría incomunicado. Seguí bajando hasta que mis pies finalmente tocaron el suelo de lo que parecía ser una enorme cueva. Me levanté con cuidado, y en efecto estaba en una de ellas. Pese a que la oscuridad me impedía ver más allá de unos cuantos metros a mi alrededor, sabía que el lugar era enorme. No había más que investigar, y, por mi seguridad, decidí regresar. Pero un ruido sonó a la lejanía, y una horrible sensación recorrió todo mi cuerpo como un balde de agua fría. Giré y traté de ver qué había ocasionado aquel misterioso sonido. Pensé en rocas, o el derrumbe de alguna otra cueva, pero entre más lo pensaba más improbable era cada posible respuesta. La única forma de saberlo era adentrarme en la cueva hasta encontrar el origen del sonido. Caminé en línea recta, sin saber qué era lo que me encontraba
encontraría. Para este punto había perdido completa comunicación con la Tierra. Trataba de tentar las paredes de la cueva a mi alrededor, pero estaban bastante alejadas las unas de las otras. Finalmente, alcancé a divisar un destello a la lejanía. Lo seguí hasta toparme con una de las paredes de la cueva. Al acercarme más pude ver un montón de pequeños túneles por toda la pared. Eran tan pequeños que apenas podía entrar uno de mis brazos. Estaban por todas partes. Bajé la mirada y observé nuevamente el destello. Resulta ser que este destello era provocado por mi propia linterna, siendo reflejado por una superficie vidriosa y esférica que estaba enterrada en el suelo. La tomé y la levanté, dejando al descubierto un traje espacial, similar a los usados hace varios años por los astronautas. Dentro había un esqueleto, y parte de la vitrina protectora del casco estaba rota. Leí la etiqueta que venía en el pecho del traje, donde en letras negras aún se podía leer un apellido que inmediatamente reconocí: Armstrong. La más pura sensación de horror empezó a invadirme lenta y cruelmente. Y no fue por haberme encontrado con el traje y el cadáver de Neil Armstrong en la luna. No fue por el sonido de algo arrastrándose por los túneles que se encontraban en la pared de enfrente. En realidad, fue por saber que sea lo que sea que había regresado a la Tierra con el Apolo 11 no era